Les sugiero a aquellos que estén en actitud relajada que apaguen su cámara porque dan un mal ejemplo a la comunidad. No es cierto, hombre, no te preocupes. Bueno, esperamos, ya nos pasamos del minuto, entonces hay que entrar a tiempo. Ya estamos aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Alfredo Hurtado, todos los que están aquí lo conocen muy bien. Yo lo conozco especialmente mejor. Entonces, pues otra vez aceptaste la invitación de Open Habitat. El año pasado diste una plática sobre modelismo que tuvo muchos fans. Y hoy otra de tus, digamos, de tus experiencias, de tus expertices que vas a compartir con nosotros, que es esto de digamos, de la historia a través de las monedas. No sé si nos hace el favor de platicar cómo es que entraste a este mundo de las monedas, ¿por qué te interesó? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la oportunidad y por la pantalla que me brindan para poder exponer este asunto. Pues cuando yo era chico, mi papá tenía en un mueble en la casa unas cuantas monedas que tenía guardadas por ahí, ¿no? Y me gustaba abrir el cajón y verlas y revisarlas y todo, y como todos los niños en esa época, pues esculcábamos los cajones de los papás, ¿no? Me imagino que sigue sucediendo. Y bueno, pues de ahí empezó a llamarme la atención las monedas. Después esas monedas pues se desaparecieron. No sé si mi papá dispuso de ellas o si de tantas sacarlas y meterlas en el cajón se acabaron perdiendo, no sé. Pero ahí empezó la idea de las monedas, ¿no? Primero solo de conocer su apariencia y después ir formando una colección que en su momento dado tuve, ahora ya no la tengo, pero que fue una cosa que duró mucho tiempo en mi vida. Durante mucho tiempo yo fui coleccionista de monedas. Y las monedas tienen una peculiaridad muy particular. A todos nos dicen algo, a todos nos dicen algo. Nos llevan a la niñez, cuando circulaba una moneda distinta de la que hay ahora, nos llevan a eventos muy particulares, acordarse de cuando te daban tu domingo, cuando por cuestión de cada día de tu cumpleaños o cualquier cosa recibías un peso. Bueno, era un acontecimiento, ¿no? En aquella época. Cuando salieron las monedas nuevas, estas de los nuevos pesos, yo empecé a guardarlas como muy nuevas, todas, buscando que fueran recién salidas, que tuvieran la mejor de las apariencias. Igual que mi papá, las ponía yo en un mueble, que en este caso era el buró de mi recámara. Igual que yo, mis hijos se dedicaron a esculcarlas. Y cuando quise poner un orden ya en la colección, pues resulta que muchas me faltaban porque ya sea Salim o Pati o Estefanía, se las habían gastado, ¿no? Entonces, pues eso nos pasa a todos, ¿no? Eso es una cosa que a todos nos sucede. El asunto es que las monedas están muy intrincadas en la vida de las personas, pues todo mundo por lo menos una vez al día tenemos que ver con alguna moneda, con algún signo monetario, como dicen los especialistas, ¿no? Las monedas son estudiadas por una parte de la historia que se llama numismática. La numismática, pues como su nombre lo indica, es el estudio y la sistematización de las monedas. La numismática como tal, a su vez, forma parte de la arqueología. Parece mentira, pero así es. ¿Por qué forma parte de la arqueología? Porque son elementos del pasado que por el material del que están hechos y por su fabricación particular son muy durables, muy perdurables, de tal manera que nosotros en la actualidad tenemos todavía disponibles en distintos museos o en distintas colecciones
monedas de la época de los persas, de los romanos, de los egipcios, de los chinos, etcétera, ¿no? La moneda como tal representa un valor que se le da a un elemento convencional en el que todos están de acuerdo y se le da un valor. Se le da un valor y ese valor todo el mundo sabe que es ese y sirve para cambiar. Cuando el comercio se hacía a base de trueque, pues era complicado, ¿no? Una persona producía cabras y otra persona producía arroz, por decir algo, ¿no? Entonces, pues había que establecer una comparación entre cuántas cabras son por una carga de arroz y cuánto, si, qué tal si yo no quiero arroz, yo lo que quiero es, no sé, una tela, un textil. Pues no, yo lo que tengo es arroz. Pues bueno, yo lo que tengo son cabras. Bueno, vamos a buscar algo que sirva como una liga entre las dos cosas y que yo te doy una señal de que recibí las cabras y tú con esa señal de que recibí las cabras puedes dársela a otra persona y vas a recibir la tela que tú tienes. Ese es el inicio de la moneda. Las monedas, pues generalmente, no siempre, pero generalmente son metálicas. Son metálicas y duran muchísimo tiempo. Duran muchísimo tiempo, entonces por medio de las monedas podemos adentrarnos en la historia, adentrarnos en los periodos históricos y saber con mucha certeza ciertas características de la composición de las sociedades, que si había un reino, si había una república, si había otro tipo de gobierno, de la cronología de las cosas, etcétera, ¿no? Entonces, es relativamente común. Ahorita voy a pasar un poco más claramente al asunto de la numismática en México, ¿no? Porque al fin de cuentas es el objetivo de la plática. Pero, por ejemplo, las monedas tienden a guardarse, y sobre todo en el pasado, como una garantía de que uno va a tener la disposición de un bien en el futuro. Entonces, cuando en un lugar se acercaban los conflictos sociales o conflictos guerreros entre distintas tribus, entre distintos países, la gente tendía a esconder sus posesiones, a esconderlas para pasar la emergencia y después volver a disponer de ellas. Eso en muchas ocasiones funcionaba, pero en muchas no. En muchas se quedaba allí el entierro, porque el tipo que lo había escondido, pues moría o se alejaba del lugar donde lo había dejado, o olvidaba en dónde estaba, o el lugar, vamos a suponer que lo dejaba en una casa y cuando regresaba a la casa ya no existía, ya ni siquiera había modo de saber en dónde había estado, etc. Eso hace que en el futuro, mucho tiempo después, la gente encuentra estos entierros y se da cuenta de cómo era en el pasado. Por ejemplo, ¿cuándo se hizo este entierro? Bueno, pues por lo menos después de la fecha más antigua de las monedas que están en ese entierro. Si te encuentras una moneda de 1925 en un entierro, pues quiere decir que el entierro se hizo cuando más tarde, en 1925, pero no pudo haberse hecho en 1929 ni 30, ¿no? Entonces, eso sirve, por eso es arqueológica la moneda, porque sirve para determinar fechas, para determinar acontecimientos, porque pues, aparecen en algunos casos las efigies de los personajes, en otras ocasiones personajes de la mitología, etcétera, ¿no? Pero vamos centrándonos un poco más en esto enfocado a México. México es un país actualmente, pero no siempre ha sido igual, no siempre las cosas han sido como ahora, aunque el gobierno de la 4T quiera redescubrir la historia, reinventarla y cambiarla, pues no es así, ¿no? Después de que Hernán Cortés desembarca en Veracruz en 1519 y que se inicia la aventura de la conquista, primero por unos cuantos y después poco a poco por más gente, tiene como efecto inmediato la caída de la Ciudad de México en 1521. Entonces se establece
primero un gobierno de tipo personal de Hernán Cortés. Gobierna personalmente y toma las decisiones en nombre del rey de España, ¿no? Un poco sin autorización, pero así lo hace, ¿no? Entonces, toman la Ciudad de México y después, posteriormente, Cortés se va primero a buscar nuevas tierras, después a pelear por sus intereses en España, deja a sus hijos en la colonia y los primeros años de la colonia, los primeros 12 años de la colonia, no hay un gobierno propiamente del rey de España, ¿no? El rey de España en ese momento, bueno, la reina era la reina Juana, la conocida como Juana la Loca, ¿no? Juana la Loca era la madre de Carlos I de España y V de Alemania, el de los chocolates, Carlos V de los chocolates, ¿no? En España era la primera vez que había un rey Carlos y por eso es el Carlos I. Y la reina, quien realmente tenía la encomienda de ser la reina, el título y la descendencia de los reyes anteriores, era la reina Juana. La reina Juana, pues por algo le decían Juana la Loca, en un momento se determinó que era incapaz de gobernar. Y su hijo Carlos era el regente del reino, es decir, gobernaba en nombre de su madre. El rey Carlos no solamente era rey de España o de lo que después vino a ser España, sino era rey de Nápoles, era rey de los Países Bajos, que en aquella época se llamaban Flandes, era el emperador de Alemania. O sea, realmente él era el descendiente del Sacro Imperio Romano Germánico, con todo lo que eso quiere decir, ¿no? Tenían los 4 abuelos más ricos del mundo, era como si fuera nieto de Carlos Slim, Bezos y Steve Jobs y todos los ricotes así del mundo eran sus abuelitos, los 4. Entonces, cuando Carlos hereda todo, o sea, a excepción hecha de Francia e Inglaterra, pues hereda prácticamente todo. Cuando Hernán Cortés envía a Europa aquellos regalos que se narran en la verdadera historia de la conquista de Nueva España, esos regalos que consistían en un sol y una luna, el sol de oro y la luna de plata, así como esclavos, unos papagayos, una serie de cosas, unas riquezas que a la gente de aquella época pues, les parecían de lo más extravagantes y exóticas. Esos regalos llegan a Alemania, no llegan a España, llegan a Alemania. El rey en ese momento estaba en Alemania, él casi se la pasaba allí, ¿no? Sobre todo en los primeros años cuando era regente del Reino de España, ¿no? Entonces, Alberto Durero, un famosísimo pintor y grabador alemán, vio esos elementos e hizo grabados al respecto y narró en sus propias memorias la magnificencia de aquellos objetos que pues les valió, los fundieron y desaparecieron para siempre. El asunto es que conquistan un territorio, más que un país, conquistan un territorio poblado de millones de personas, muchas más personas de las que hasta ese momento vivían en los reinos y en los dominios del rey Carlos. Entonces, necesitaban que el intercambio comercial se diera en esos reinos, como se debe dar en cualquier lugar. ¿Y qué pasaba en el territorio que actualmente es México? Que el medio de cambio no era una moneda, el medio de cambio era, hasta donde se sabe, el cacao. ¿Por qué el cacao era el medio de cambio? El cacao tiene una peculiaridad, es que sus granos, todos los granos de cacao pesan más o menos lo mismo. Esa es la peculiaridad. Entonces, en una carga de un volumen determinado, casi siempre viene la misma cantidad de granos, ¿no? Es decir, si se hace un volumen de 1 metro cúbico, 1 centímetro cúbico, perdón, 1 decímetro cúbico, lo que sea, siempre más o menos cabe la misma cantidad de grano. Entonces era muy estándar, el cacao servía para hacer los intercambios, entonces se dice que era una moneda, pero en realidad no era una moneda. Obviamente, pues no existen
vestigios de aquel cacao que sirvió como moneda, aunque hay algunos museos donde ponen ahí unos granos de cacao y dicen que son de la época de la conquista, ¿no? Pero bueno, eso es lo de menos. Para hacer transacciones muy grandes, lo que hacían es que las plumas de las aves, sobre todo las plumas muy grandes, las plumas como de flamenco, de aves muy grandes, las cortaban y el canutillo de la pluma lo cortaban y lo rellenaban de polvo de oro. Obviamente, pues tenía un valor enorme y no se usaba para transacciones tan comunes. Se usaba como para pagar los impuestos, como para pagar lo que no eran impuestos, sino los tributos que daban las tribus al emperador de México o al Tlatoani, como se llama. Bueno, cuando se establece ya la colonia como tal, y cuando van pasando los años y se dan cuenta, primero, que el sistema de gobierno no funcionaba bien. ¿Por qué? Porque había una junta y esa junta pues, está formada por gente de distintos intereses, de distinta naturaleza. Unos siempre querían ser el elemento principal de la junta y se peleaban, y los hijos de Hernán Cortés pues alegaban que ellos eran los que tenían que gobernar, etcétera, etcétera. Hasta que en 1535 más o menos se determina que se va a establecer un virreinato. ¿Qué quiere decir el virreinato? Que el rey de España, de Alemania, el rey Carlos I, va a mandar a un representante personal con todos los poderes del rey a gobernar lo que a partir de ese momento se convierte en el virreinato de la Nueva España. El virreinato de la Nueva España no se da en el momento en que Cortés llega y conquista la Ciudad de México en 1521. Pasan varios años, 13, 14, 15 años, y se determina que se va a crear el virreinato. Entonces, el virrey, como tiene todas las atribuciones del rey, determina que en la Nueva España, que a partir de ese momento ya se llama la Nueva España, se va a acuñar moneda. Porque la moneda que circulaba hasta ese momento para las transacciones entre españoles era la moneda que venía en los barcos, acuñada pues generalmente en la Casa de Moneda de Sevilla, pero pues, en cualquier Casa de Moneda del Reino mandaban la moneda para acá, pues con el costo que eso representaba tanto en seguridad como en transporte, como en la logística de moverla, controlarla, etc. Entonces, más o menos en 1536, 35 se determina que se va a crear una casa de moneda, pero pues todo eso tiene que ver, primero tiene que haber una cédula real y tiene que haber una autorización y tiene que determinarse dónde se va a acuñar la moneda, tiene que haber una seguridad en ese lugar, y la primera casa de moneda de México se pone en donde actualmente está el Monte de Piedad. En donde actualmente está el Monte de Piedad, que eran donde recibieron a los españoles durante el periodo que estuvieron en paz en la Ciudad de México. Allí, en ese lugar, se puso la primera casa de moneda de México. Y se determinaron la cantidad de plata que iban a tener las monedas, la cantidad de comisión que recibía la persona que las hacía, la cantidad de impuestos, que no se llamaban impuestos, se llamaba el quinto del rey, que era de todo lo que se producía, la quinta parte era del rey. Esto es con respecto a la plata y posteriormente al oro, pero el cobre pasó una cosa muy curiosa. Los indígenas al cobre le decían tepuzque. Por eso existe la errónea creencia de que Tepoztlán es donde hay cobre, cosa que no es cierto, ni hay cobre en Tepoztlán, ni viene de ahí la raíz, pero el cobre en el idioma de los aztecas era tepuzque. Y por algún motivo que yo no me atrevo a pensar cuál es, despreciaban el tepuzque, no les gustaba, les parecía que les estaban tomando el pelo, ¿no? Decían, oye, pues en vez de darme cacao, me estás dando tepuzque, pues ¿qué te pasa? Entonces tiraban las monedas de cobre a la laguna, no les parecía que valiera la pena guardarlas. Y siguieron aferrados al sistema de cambio a base de cacao. Entonces, ¿qué sucede eso en la numismática? Que no se conocen monedas de cobre acuñadas en la Casa de Moneda de México hasta muchísimo tiempo después.
como no tenían éxito, las pocas monedas que existen de cobre de la época colonial, todas son acuñadas en Europa, todas. No hay monedas de cobre conocidas acuñadas en México hasta muchísimo tiempo después, quizá 300, 250, 260 años después de que se consumó la conquista. Pero bueno, como todos los procesos históricos, pues va teniendo un desarrollo, va haciéndose cada vez un perfeccionamiento, cada vez una mejora de cómo funcionan las cosas y empieza pues a hacerse con cierta regularidad la acuñación de moneda. El sistema de moneda que había en esa época no es como ahora, no se llamaban pesos, ni se llamaban centavos, ni se llamaban tostones, ni se llamaban pesetas, ¿no? Se llamaban reales, las monedas que eran de plata, maravedíes, las monedas que eran de cobre, y escudos, las monedas que eran de oro. Y por cómo eran los sistemas de cuenta, por cómo se fue dando, no eran decimales, eran múltiplos de 8 generalmente, ¿no? Entonces había la moneda principal, la moneda más grande, la moneda que después se pasó a llamar peso, era una moneda de 8 reales. Todo eso tiene una explicación, pero es una explicación complicada, ¿no? No viene aquí al caso. Entonces, las primeras monedas de reales acuñadas en México por la Casa de Moneda de México, que son de plata, llevan los nombres de Carlos y Juana. Así se llaman, monedas de Carlos y Juana, porque Carlos reina en España como regente de su madre Juana. Entonces, oro no se acuñó en esa denominación, en esa época, hasta después. Y las monedas de Carlos y Juana, pues había de 1 real, de 2 reales, de 3 reales, cosa que después se pasó a ser obsoleta. Ya después no hubo monedas de 3 reales, pero en esa época sí lo hubo. 4 reales y 8 reales. No había de 5, ni de 6, ni de 7. Pasaba de 4 a 8. Entonces, ¿qué resultaba? Que aún un real de plata era demasiado dinero. Era demasiada cantidad como para que la tuviera una persona, un indígena o uno de los habitantes de ese momento de ascendencia azteca o nahuana. Entonces se siguió de hecho durante siglos usando el cacao como elemento de cambio en la colonia, ¿no? Pero bueno, después de esto, Carlos toma ya el reino por sí, o sea, ya se convierte en el rey de España y se acuñan algunas monedas directamente ya de Carlos, nada más, que son muy raras, pero sí hay. Y posteriormente el rey Carlos, es una historia muy impresionante porque Carlos V de Alemania, primero de España, es el rey más poderoso que había existido hasta ese momento en Europa, ¿no? Era rey de todo, ¿no? Y en un momento dado de su vida, a una edad que ahora nos puede parecer relativamente joven, pero en esa época se podría considerar una edad avanzada, decide abdicar, decide retirarse a un monasterio y dejar el reino, toda esa enorme cantidad de posesiones que tenía. Claro, en el monasterio no vivía como monje, vivía como rey, ¿no? Pero aún así, pues él renunció al poder y se lo cedió a su hijo Felipe II. Felipe II, que entra a la historia pues en la época de las guerras de religión y que se hace el rey más católico de todos los católicos del mundo, ¿no? Y entonces entra en conflicto con otros países que adoptaron el protestantismo, que adoptaron las distintas ramas de la reforma, ¿no? Se hace un conflicto grande y entonces hace que sea complicado para España este movimiento del dinero, y tanto en un sentido como en el otro. Pero también sucede otra cosa muy importante, que se encuentran tanto en México como en Perú y en Bolivia
enormes minas de plata que generan una cantidad impresionante de riqueza, ¿no? Generan una cantidad enorme de plata, pero por toneladas, ¿no? Los españoles encuentran las minas más ricas del mundo en ese momento. Eran tan ricas que la plata prácticamente salía sola, ¿no? O sea, es decir, ahora para sacar una onza de plata, pues a lo mejor se tiene que procesar, no sé, 15 toneladas de mineral de plata. En aquella época, con media tonelada salía, ¿no? Es decir, era muy, muy rica la producción. Se fue estableciendo la Casa de Moneda después de que estuvo allí en donde está actualmente el Monte de Piedad, no en ese edificio, sino en el lugar donde está. Se tuvo que cambiar de lugar porque era un poco inseguro, no había mucha manera de proteger ese lugar, y lo pasaron muy cerquita, donde actualmente está el Departamento del Distrito Federal. Ahí lo pasaron, ahí había un mercado, se hacía un tianguis. Estamos hablando de una ciudad de México que puede haber tenido 200,000 habitantes, cuando en sus épocas de esplendor tenía 6 o 7 veces más, ¿no? Sin embargo, cambian de lugar la Casa de Moneda, después todavía encuentran que no es el mejor lugar y la pasan a la calle de Moneda. La calle de Moneda es la calle lateral de donde está el Palacio Nacional, y allí se hace ya un local especializado en la producción de moneda, un lugar hecho para ese asunto, y ese lugar hasta la fecha existe. La calle pues de por sí se llama Moneda, ¿no? Se llama Moneda porque ahí estaba la calle de Moneda. Y actualmente, después ahí se puso el Museo de Antropología, antes de que estuviera en donde está ahora, y después de que se desalojó esa Casa de la Moneda para pasar el museo al Museo de Antropología, se hizo allí un museo que se llamó el Museo de las Culturas, donde tenían pues exposiciones de distintas culturas a nivel mundial, y actualmente ahora es otra vez un museo, pero de la moneda. Es el museo de cómo se producía, enseñan las máquinas, enseñan los métodos de fundición, etcétera, pero ya enseñan no los métodos coloniales o la manera en que se hacía en la colonia, más bien en la etapa del siglo XVIII, siglo XIX. Bueno, Carlos II, perdón, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II son, junto con Carlos I, los reyes de la Casa de Austria. ¿Por qué les dicen la Casa de Austria? Pues eran los Habsburgo, ¿no? Los reyes de Habsburgo, los reyes que eran herederos del Imperio Romano Germánico. El emperador, se le conocía el emperador, ¿no? Entonces, ellos reinan a lo largo de 150 años, ¿no? Es la Casa de Austria, lo que en la historia se llama la Casa de Austria. Y la Casa de Austria se termina cuando reina Carlos II. Carlos II era un rey que se conoció como el hechizado. Tenía problemas mentales que le imposibilitaban para gobernar con prudencia. Mientras sus antecesores habían sido gente pues, de su época, con sus características, metidos en la guerra de religión, pues de cualquier manera eran gente pues que estaba capacitada para gobernar. Carlos II, pues no estaba capacitado, se vio sujeto a la influencia de sus favoritos, como se les decía entonces, sus cercanos, lo que en esa época se les decían los validos o los válidos, ¿no? O sea, eran los que valían para algo, ¿no? Entonces, se acaba, él no tiene hijos, y la sucesión en España la toma la familia de Borbón, que hasta la fecha son los que están, ¿no? Los Borbones. La familia de Borbón no solamente reinaba en España, también tenía de alguna manera derechos al trono de Francia. Y el primer rey de los Borbones se llama Felipe V. Bueno, vamos a regresarnos otra vez un poquito. Y en la época que va de Felipe II
a Carlos II, el hechizado, la moneda se empieza a hacer de otra manera, se empieza a cortar de otra manera, a acuñar de otra manera, y resulta que en la colonia sale y sale y sale y sale plata y la tienen que mandar a España, y la mejor manera de mandar la plata no es por tonelada, es por acuñada, ya hecha moneda, para que se sepa cuánto es, ¿no? O sea, es muy fácil contar las monedas y es muy complicado o menos fácil pesar las monedas y comprar plata por tonelada. Que ahora sea fácil, pero en aquella época era bastante complicado. El rey de España garantizaba, por medio de leyes muy severas, que la moneda que tú recibías pesaba lo que tenía que pesar, tenía la cantidad de plata que tenía que tener y que se había probado y que era una buena moneda. Él lo garantizaba. Entonces, tuvo el efecto de que se hizo una moneda en la que todos confiaban en esa moneda. Y tanto se confiaba en esa moneda que la mandaban, pues, primero a las Filipinas, que eran posesión de España en aquella época, y de ahí circulaba en China, circulaba en diversos países asiáticos, y era plata equivalente a la plata que circulaba en Inglaterra, la plata que circulaba en Francia, entonces las monedas más o menos eran equivalentes, y entonces no había tanto problema con que tú pagaras con una moneda española en China o pagaras con una moneda inglesa en México, porque más o menos era lo mismo, ¿no? Más o menos. Pero, ¿qué era lo que sí era común para todos? Pues tenían el escudo del rey, que con mayor o menor complejidad. De hecho, cuando uno ve una moneda que no aparece la fecha, porque casualmente o curiosamente, no siempre se puso fecha a las monedas. Esa fue una modificación que fue un poco posterior, y los primeros 100 años de la acuñación de moneda en la Casa Moneda de México, pues era raro que tuvieran la fecha. No es que no la tuvieran nunca, pero era raro. Y luego, como se acuñaban a martillazos, ponían el circulito o el pedazo de plata, le daban un martillazo y le cortaban las orillas, así con unas tijerotas, le cortaban las orillas y le trataban de hacerla más o menos redonda, ¿no? Y a veces les quedaba muy bien y a veces no. Cuando la moneda se le iban a enseñar al rey, cuando era para enseñársela al rey, decirle, mira, este es tu escudo y esto es la moneda y esto, sí, quedaban preciosas, ¿no? Casi que las acuñaban expertos. Pero cuando no, cuando eran millones de piezas y cuando se tenían que hacer en la colonia, cuando se tenían que transportar y todo, no eran tan cuidadosos con esto. Entonces, nosotros encontramos en la moneda mexicana que dice Felipe II, Felipe III, Felipe IV, encontramos distintos escudos, y eso te permite, si no está allí la fecha, si no está porque no entró en el martillazo o no está porque se perdió, ahorita explico por qué se puede haber perdido, sí sabes que este escudo era de Felipe II y este era de Felipe III. ¿Y por qué? Pues porque aquí venía el águila de Turingia, que no venía en el otro, y etcétera, etcétera. Entonces, por eso sirven las monedas, para datar las cosas, para estudiar el pasado, para darse cuenta de la historia. Entonces, ¿qué pasaba también con mucha frecuencia? Que tú tenías una moneda de 8 reales, y era un chorro de dinero, no la podías usar para cualquier cosa, era mucha lana. Aunque fueran 8 reales de plata. Entonces, la gente pues la partía a la mitad. Las partía a la mitad, le daba un martillazo, las partía a la mitad y ya esta mitad vale 4 reales y esta otra mitad vale 4 reales. Y luego, ¿qué pasaba? Pues que las mitades de 4 reales las volvían a partir. Y ahora ya era una moneda de 2 reales. Primero que pues no eran redondas ya, porque pues no se puede partir un círculo en otro círculo más chico, lo que eran cuartos de redondo, mitades de redondo, y si la moneda desde un principio no era tan redonda, pues entonces resulta que eran pedazos de monedas. Eso sí pesaban lo que tenían que pesar y eran de la plata que tenían que ser. Esas monedas que están hechas pedazos y que funcionan como medio de cambio
de una denominación menor a la que se hicieron. Se llaman macuquinas o macucas, ¿no? Todos hemos oído hablar de macuca, la de la familia Burrón, ¿no? Y todos decimos, ay, pues es una macuca o un macuco, en el sentido de una moneda. Bueno, pues es que esas monedas de 4 y de 2 y pedacitos de monedas, eran las famosas macuquinas, ¿no? Las macucas. En inglés, esas monedas se les llaman cob, que quiere decir cob, no sé exactamente cuál es, pero quiere decir la punta de la barra, o sea, la punta de la barra, porque hacían unas barras de plata y luego las cortaban en sentido perpendicular y sensiblemente era un círculo y luego ese círculo lo ponían en un punto, le daban con un troquel, un martillazo, y pues si el martillazo caía bien, pues qué bueno, y si no caía bien, no bueno. Entonces se llaman cabo de barra, o sea, la punta de la barra, ¿no? Y van cortando las puntas. Volviendo a la época de Felipe V, resulta que los Borbones llegan y se dan cuenta que el Imperio Español está muy mal organizado, muy mal hecho burocráticamente, hay muchos problemas, ¿no? Y también eso resulta pues en que la enorme riqueza que está llegando de América pues no siempre está lo mejor utilizado que puede estar. Entonces hay una serie de reformas que hace Felipe V y determina, entre otras cosas, comprar unas máquinas que ya para esa época se inventaron, por ahí de los años 1730, por ahí. Compran unas máquinas para acuñar la moneda redonda, para que la moneda sea redonda. Y ese diseño de la moneda cambia también, o sea, ya no es solamente el escudo de cada uno de los reyes que va gobernando, sino que se hace un diseño general. Ese diseño hasta la fecha es muy, muy, muy famoso. Una vez que esto termine y quede grabado, yo voy a incluir un anexo donde vengan las fotografías de cada uno de los ejemplos que les estoy platicando, ¿no? Para que sea un poco más ilustrativo. Aquí es un poco complicado, pero bueno, en un anexo se los voy a mandar. Esas monedas se llaman los columnarios. Esas monedas ya cumplen con varias características. Primero, que ya son perfectamente redondas, porque están hechas con una máquina que las corta perfectamente redondas. Pero aparte, inventaron una cosa que ahora nos parece la cosa más común y corriente del mundo, pero en esa época no lo era, que es el cordón de la moneda. El cordón de la moneda es el lado de la moneda, el lateral de la moneda, que contiene al troquel, y que al momento que los troqueles presionan sobre la barra metálica, como que la hacen que se ensanche, y al ensancharse pega con ese cordón que existe y se graba también el lado de la moneda. El columnario tiene un cordón que son un cuadrado y un círculo alternado, así alrededor, y los columnarios son muy difíciles de falsificar porque el cordón del columnario es prácticamente una pesadilla para un falsificador. Entonces, se puede demostrar que un columnario es genuino si se revisa el cordón y se ve que son cuadros y círculos perfectos, ¿no? De un lado de la moneda viene ese diseño que hace digamos, un resumen de la filosofía de gobierno, de la filosofía, cómo el Imperio Español se veía a sí mismo, cómo ellos decían. Entonces están las dos columnas, por eso se llama columnario, las dos columnas de Hércules. Hay que recordar que las columnas de Hércules son los dos lados del Estrecho de Gibraltar, ¿no? O sea, el Estrecho de Gibraltar, ese paso que existe ahí se llama las columnas de Hércules. Pero en la moneda están representadas como unas columnas. Arriba de cada columna viene una corona. El rey de España, como les digo, era rey de España y por ser, digamos, históricamente haber sido el emperador, también ponía una corona de rey encima de una de las columnas y una corona de emperador arriba de otra de las columnas.
entre las dos columnas ponían dos mundos, que eran un mapa más o menos reconocible de América y un mapa más o menos reconocible de Europa. Y luego en cada una de las columnas había como una banda de pergamino que decía plus en una y ultra en la otra, ¿no? Y entonces, ¿qué quería decir eso? Quería decir que más allá de las columnas de Hércules, los dos mundos estaban unidos por la corona española, ¿no? Eso es lo que quería decir, porque todo esto era simbólico, ¿no? Entonces, el columnario se hace una moneda muy famosa, muy conocida, muy buscada, no solamente por los habitantes del Imperio Español, sino por en todos lados del mundo, de tal manera que, como les comento, circuló en China, circuló en Filipinas, circuló en Asia, y pues era una garantía de que la moneda era lo que decía que era, pesaba lo que tenía que pesar y estaba hecha de la plata que tenía que ser. Entonces, pasa una cosa muy chistosa. Ahora nosotros, prácticamente todas las monedas que tenemos, aparece la cara de alguien, ¿no? Aparece la cara de Benito Juárez, la cara de Sor Juana, la cara de ¿cómo se llama? Miguel Hidalgo, la cara que ustedes quieran. Ay, pero es muy común que aparezcan. Hasta esa época no era común, no era común. No existían las monedas con la cara del rey. Eran este diseño y del otro lado decían distintos datos, generalmente en latín, que era el idioma que se utiliza como la lengua franca de esa época, y decía, vamos a suponer, Felipe V, rey de España y de las Indias, por la gracia de Dios. Y entonces si ya aparecía la fecha en la que había sido acuñada la moneda. Acuñada ya porque ya estaba hecha por medio de cuños que entraban en ese molde y en ese aparato mecánico que funcionaba perfectamente y hacía la moneda real. Sin embargo, los columnarios no siempre, o más bien nunca tuvieron la imagen de los reyes, hasta después empezaron a aparecer las imágenes de los reyes. En los columnarios hubo de distintos reyes, hubo de Felipe V, que fue el que los sacó, después hubo de Fernando VI y después hubo de Carlos III. Entre estas dos cosas surgió un asunto. Cuando era rey Felipe V, él tuvo un hijo que se llamó Luis I de España. ¿Por qué no lo menciono? Pues por lo siguiente. Cuando era rey Felipe V de España, vinieron en Francia lo que se llamó las guerras de sucesión. ¿Por qué? Porque se acabó la dinastía de los reyes que reinaban hasta ese momento. Me parece que eran la casa de Valois, no estoy seguro. Y se acabó esa dinastía y entonces los que se sintieran con merecimientos para ser el rey de Francia, pues se enfrascaron en lo que se llamó las guerras de religión. Felipe V, que era un rey muy poderoso del Imperio Español, decidió irse a buscar el reino de Francia. Y entonces abdicó a favor de su hijo Luis I. Su hijo pues era ya un adulto y abdicó a favor de Luis I. Pasaron dos cosas. En menos de un año murió Luis I por causas naturales y perdió la guerra de sucesión Felipe V. Entonces, ¿qué hizo? Pues se regresó a España y dijo, pues aquí no ha pasado nada, yo me regreso. Es como si hubiera sido un senador con licencia de los de Morena o de los que hay ahora, ¿no? Se regresó a su puesto como la Olga Sánchez Cordero y ya estuvo, ¿no? Y ¿qué sucedió? Uno de los atributos inmediatos del reinado, una de las cosas que se tienen que hacer de inmediato, es acuñar la moneda que corresponde al rey. Inmediatamente que tomó el trono Luis I, pues se hizo la moneda de Luis I. Y en esa moneda sí aparecía, bueno, en las que se hicieron de oro, sí aparecía la imagen del rey. Todo lo que he estado hablando con los columnarios son de plata, ¿no? Y no hay columnarios de oro, ¿no? Ahorita vamos a platicar. El asunto es que
En ese pequeño lapso de menos de un año que Luis I fue rey de España, se acuñaron las monedas de oro de Luis I. Y en la Nueva España, pues se tenían que primero que enterar que se había abdicado el rey. Segundo, pues que había que hacer el diseño de las monedas. Tercero, pues que había que buscarse una foto del rey o una pintura o a ver más o menos cómo es para que se parezcan las monedas. Estamos hablando de monedas de oro. Y bueno, pues hacen unas cuantas para que se vea si están bien, si todo. Y ya para cuando las tienen, pues resulta que ya el rey ya se murió y ahora pues ahí viene de regreso el papá. Y entonces, ¿pero qué sucede? Que la moneda de Luis I, que se acuñó menos de un año y que se acuñaron unas cuantas, es una de las monedas más raras de México. Para empezar, es una moneda de oro muy cara y luego pues, es extremadamente rara. ¿Por qué? Pues porque pueden haber en la actualidad unas 20, cuando mucho, y están en las grandes colecciones, ¿no? Entonces, ahí se va uno dando cuenta cómo va evolucionando la historia, cómo las cosas van cambiando con el tiempo, cómo el tipo de gobierno, la actitud del gobernante, la manera que ellos quieren plantear la organización política, pues se ve afectada por la moneda y se ve reflejada en la moneda y después se ve conservada en la moneda, porque pues la moneda es un testigo, como les digo, arqueológico de lo que está sucediendo. Bueno, a partir de que ya desde el reinado de Felipe V con Luis I y después con los reyes sucesivos, que fueron Carlos III, Carlos IV, Fernando VII, ya se adopta la costumbre de poner el busto del rey, la imagen del rey, en las monedas. Y entonces se hacen lo que en la moneda mexicana se llama la moneda de busto porque aparece el busto del gobernante, el busto del rey. Entonces, fíjense, ya llevamos el cacao, ya llevamos las monedas de Carlos y Juana, ya llevamos las macuquinas, el columnario, ahora la moneda de busto. ¿Cómo sabemos si el reino español era tan grande que la moneda es de México, o la moneda es de Filipinas, o la moneda es de Perú? ¿Cómo sabemos? Bueno, cada casa de moneda, la Casa de Moneda de México, que se estableció en 1536, pues es la más antigua de América, aunque al mismo tiempo que se dio autorización para poner la de México, también se dio para poner una en Santo Domingo y otra en Perú. En realidad esas casas de moneda se pusieron muchísimo tiempo después, porque pues no contaban con los recursos que el enorme y riquísimo virreinato de la Nueva España sí tenía. Entonces, cada casa de moneda tiene, y si ustedes sacan cualquier moneda que traigan en la bolsa y lo buscan, ahí van a ver. Todas las monedas de México tienen una M, y arriba de la M una O, un circulito que es una O, que quiere decir México. La primera y la última letra. La primera es mayúscula y la última es minúscula. En la Casa de Moneda de México en particular, esta representación es la mayúscula y luego arriba en pequeño la última letra. Entonces, si tú ves una MO, sabes que es la moneda de México. Si ves una, no sé, una S, se acuñó en Sevilla. Si ves una P, no me acuerdo que P y algo es Filipinas, creo que es P y H. Entonces, ahí saben de dónde salió la moneda, ahí saben que la persona que es la responsable de esa moneda es el grabador o el ensayador de la Casa de Moneda de México. Bueno, es muy fácil, como les decía yo, acuñar moneda y después ya manejar la moneda como un valor estándar. En esa época de la colonia, que fue cuando ya en la época de los Borbones y en la época de las reformas de la moneda y todo, era tal la cantidad de dinero, pues por ejemplo, que el dueño de la mina de Tasco hizo con su propio dinero y sin que nadie le ayudara, hizo la iglesia de Santa Prisca el solito, ¿no? Y de tal manera que el dueño de la mina, la Valenciana de Guanajuato, le mandó a decir al rey de España, si usted va a América a visitarnos, yo le hago un empedrado de plata desde Veracruz hasta la Ciudad de México.
Pues el rey nunca vino a México, nunca jamás un rey de España visitó la Nueva España. Pero sí era cierto, o sea, en cualquier momento podían haber hecho eso porque las cantidades de plata eran brutales, brutales, brutales. Salía y salía y salía y salía. Y el sistema de impuestos era relativamente fácil. Tú acuñas la moneda, me das 2 de cada 10 monedas que acuñas y lo demás es tuyo. Bueno, ¿qué sucede? Que en esa época y hasta mucho tiempo después, la moneda valía lo que era, o sea, tenía lo que se llama un valor intrínseco. Es decir, tú tenías un peso de plata y tenías, ¿por qué un peso? Porque era una pesada, o sea, porque tú tenías seguro 27,5 gramos de plata, segurísimo, ¿no? Segurísimo. Y entonces por eso era un peso, porque la pesaban y decían, aquí hay un marco de plata. Un marco de plata es algo así como 7 kilos, una cosa así, ¿no? Y de un marco de plata tienen que salir tantas monedas. Y para que salgan tantas monedas, pues tienen que pesar tanto. Y entonces el que se encargaba de hacer esos cálculos, de ponerle a la plata el cobre que lleva, porque la plata nunca es pura en las monedas, de que la calidad de la plata fuera la que siempre tuvo la moneda colonial, que fue 927,5 milésimas de plata, era una persona que se llamaba el ensayador y él se hacía responsable y él era el encargado de que la moneda tuviera ese valor. La moneda, ahora no es así, pero en esa época era una concesión, no era una cosa del gobierno. El gobierno le daba la concesión a un particular de que acuñara la moneda. Entonces a él, todos los mineros, todos los productores de plata o de oro, y ya después de cobre, le tenían que llevar a la casa de moneda sus minerales, ya sus metales ya procesados y se los entregaban. Y esa casa de moneda les tenía que devolver la plata acuñada menos el quinto del rey, menos la comisión de la casa de moneda, que era algo así como el 2%, una cosa. Se oye muy poquito, pero el 2% de toneladas y toneladas y toneladas y toneladas de plata, pues era muchísimo dinero. Y por eso el puesto de concesionario de la Casa de Moneda pues era tan buscado y se lo daban a marqueses y a condes y a duques, no a cualquier tabú que lo quisiera, ¿no? Bueno, pues entonces las reformas de los Borbones hacen que la moneda cambie de diseño, cambie de manufactura, cambie todo, y que se hagan algunos intentos de volver a meter las monedas de cobre. Estas monedas de cobre pues ya habían tenido un muy mal principio y nunca realmente tuvieron éxito en México en la época de la colonia. Pero entonces vamos a tener monedas de oro y de plata con el busto del rey, ya tenemos moneda de busto, donde vienen el busto del rey, que es su retrato, el nombre del rey, la inscripción, por la gracia de Dios, rey de España y de las Indias, y la fecha. El signo, el sello de la Casa de Moneda, que se llama SECA, por eso dicen la SECA de México, pues la SECA de México es la Casa de Moneda de México, y ese es la M con la O. La pureza de la plata, que en esa época se expresaba en unas unidades complicadísimas, eran tantos granos de plata, que no se refiere a la palabra grano como tal, sino a una unidad de peso que se llamaba el grano, y tantos dineros. Entonces decía, esta moneda en particular vale 8 reales. La acuñaron en México. La supervisó un señor que se apellida DG. Entonces tú ves la lista y esa era Daniel Gómez, ¿no? Y Daniel Gómez fue el encargado de que esta pureza de la plata sea 20 dineros y 10 granos. Ah, bueno, pues entonces, así con esa confianza se mandaba a todo el mundo. Y con esa confianza circuló en México, la moneda de México colonial y circuló en los Estados Unidos hasta que su independencia, ¿no? Y hasta un poco después de la independencia de Estados Unidos circuló la moneda mexicana como moneda de curso legal, como se dice, ¿no? Bueno, el reinado de los Borbones, pues poco a poco fue decayendo, ¿no? Poco a poco fue decayendo. Hubo el rey Carlos III, después el rey Carlos IV,
Y el rey Carlos IV vino a ser el rey cuando empezaron las guerras napoleónicas. Entonces, cuando Napoleón decidió invadir España, tomar el reino de España, poner a un gobernante que era su hermano, que se llamaba José Napoleón. En España lo conocían como Pepe Botella, porque parece que era bien borracho. Y eso en la historia de la moneda de México no se ve reflejado porque nunca se acuñó moneda de Pepe Botella en México, ¿no? Perdón, me voy a tomar un... Bueno, si ustedes recuerdan, cuando se va a iniciar la independencia no solamente de México, sino de toda América, no se va a iniciar por un afán independentista en sí. Se va a iniciar como un deseo de apoyar ya sea al rey Carlos IV, que se ve obligado a cederle el gobierno al hermano de Napoleón, o su hijo Fernando VII, que se niega a reconocer la autoridad de Napoleón. A Carlos IV sí lo obligaron violentamente a abdicar. Y Fernando VII pues se escapó, se les ocultó, y Fernando VII en México y en otros lugares de América se llamaba el deseado. El deseado que viniera y compusiera el desorden que estaba y sacara a Napoleón y restaurara el buen gobierno que tenía que haber. Se hacen dos facciones en España, la que apoya al rey Carlos y por ende la abdicación que hace a favor del hermano de Napoleón, y la que apoya al deseado. Y allí empieza la guerra de independencia, no solamente en México, como les digo, sino prácticamente en toda América. En México, ¿qué es lo que sucede de entrada? Se colapsa de alguna manera la administración, se deja de ser tan eficiente como era en la época de la colonia y se complican las cosas. Entonces, se inicia una guerra por la independencia de México. Esa guerra tiene dos bandos. El bando de los realistas, que apoyan al rey de España, y el bando de los independientes, que apoyan al deseado. De tal manera que cuando el cura Hidalgo da el grito de independencia, una de las cosas que dice, que se les olvida, pero eso dice, viva Fernando VII. ¿Por qué? Porque ellos no quieren independizarse de España, quieren desconocer el mal gobierno de José Napoleón y de quien se lo cedió, que fue Carlos IV. También dicen que el cura Hidalgo gritó, pues vamos a matar gachupines, ¿no? Puede ser, porque el gachupín era el español que vivía en México y que partía el queso, ¿no? Entonces, no era tanto contra el gobierno de España, sino contra los abusivos, etcétera, españoles que aprovechaban su nacionalidad para tener ciertas ventajas que los nativos de México, los criollos, los indígenas, pues nunca tuvieron vela en el entierro, pero los criollos pues querían los puestos para ellos y los peninsulares pues los querían para ellos. Entonces ahí vino todo, ahí se estableció la independencia y entonces empieza a escasear la moneda en el país. ¿Por qué? Pues porque ya no hay la eficiencia de que llegaban las diligencias de México a Ciudad Juárez con toda facilidad, ¿no? Se convierte en una cosa muy complicada y los realistas empiezan a acuñar monedas en distintos lugares. Ahí es donde surge la Casa de Moneda, por ejemplo, de Zacatecas, la Casa de Moneda de Guadalajara, y luego los insurgentes también se ven obligados a crear monedas para que circulen en el área de donde ellos dominan. ¿Por qué? Porque las monedas coloniales no están llegando. Y si algo hay necesario en esta vida es que haya intercambio económico. Lo estamos viendo con la pandemia, ¿no? Está muy fuerte la pandemia, pero pues la actividad económica no se puede detener. Entonces, los insurgentes también acuñan sus monedas. Y esas monedas pasan a formar parte de la historia de México y pasan a narrar parte de la historia de México. Entonces, por ejemplo, hay monedas de los insurgentes, por ejemplo, que se
mencionan los lemas del Congreso de Apatzingán, ¿no? O sea, por decir algo. Son rarísimas, son un puente y arriba del puente hay un águila, ya no hay una corona, ya no hay un busto, ya no hay un rey, hay una aguilita que es de los primeros indicios del escudo de México tal como ahora lo es, ¿no? Y bueno, se van acuñando distintas piezas y vuelve el cobre como Morelos, José María Morelos, tiene a su cargo un área de la insurrección con mucha escasez, sobre todo de moneda, ¿no? Y entonces, pues dicen, pues no nos queda de otra, vamos a hacer los 8 reales que deberían ser de plata, los vamos a hacer de cobre. Y le vamos a poner un sello de que no es de la Casa de Moneda de México, sino de Morelos, y hacen un logotipo ahí, un monograma que integra la M y la O casualmente, pero no es de la Casa de Moneda de México, sino de Morelos. Y le ponen ese sello a las monedas de cobre con el compromiso de que cuando acabe la guerra y hayan ganado, tú me traes las monedas de cobre que yo te di y yo te doy monedas de plata por esa cantidad. Porque en esa época todavía era muy importante el valor intrínseco de la moneda. Sin embargo, se ve que ya le empiezan a dar un valor que no es el que tiene la moneda, sino el que el gobierno o el gobernante o el caudillo determina que es el que va a tener. Ahora ya toda la moneda es como, no recuerdo ahorita el término, pues de confianza, es decir, tú confías en que tu pedazo de papel que dice 20 pesos vale 20 pesos, que tu pedazo de papel que dice 500 pesos vale 500 pesos, pero es confianza, está basado en la credibilidad de quien emitió eso. Pero en aquella época no era tan común y el hecho de que se acuñara cobre como plata, bueno, pues un escandalazo de aquellos, ¿no? Lo tenían que tomar, pero nadie lo quería, ¿no? Bueno, viene el fin de la Guerra de Independencia, se acaban las acuñaciones de los realistas en casas distintas que la de México y se acaban las acuñaciones insurgentes en casas distintas que la de México. Y se vuelve a la Casa de Moneda de México. Se declara la independencia y ¿qué pasa? Que el sistema de gobierno que elige el nuevo país es el imperio. Van a tener un emperador de México que se va a llamar Agustín de Iturbide. ¿Y qué sucede? Que aunque Agustín de Iturbide duró muy poco tiempo como emperador de México, ¿cuál fue de las primeras cosas que hicieron? Monedas de Agustín de Iturbide. Monedas donde aparece, donde son una combinación, el diseño de los bustos de la época colonial, ahí aparece el busto de Agustín de Iturbide, pero del otro lado ya no aparece un escudo de armas ni un lema, aparece una águila, ya una águila, con una coronita arriba, porque es un reino, es un imperio, el imperio mexicano, el primer imperio, y pone Agustín primero, rey de México, ya no de España y de las Indias, sino rey de México, por la gracia de Dios, como los reyes de España. Y bueno, hay 6 o 7 diseños distintos y combinaciones, ¿no? De un reverso con un anverso y el anverso A con el reverso B y el anverso B con el reverso A, y etcétera, ¿no? O sea, hay distintas combinaciones y duran muy poco. Se hace moneda de Agustín de Iturbide, de plata y de oro. Las de oro son bien complicadas de conseguir, no solo porque son de oro, sino porque obviamente se hicieron mucho menos, ¿no? Y algunas monedas que en los estados se hicieron para darle ligereza al intercambio económico. Bueno, hay un punto, no sé cómo ando de tiempo con esto. Pati, ¿cómo ando de tiempo? Pues ya ya es la hora que más o menos promediamos. Vamos apenas iniciando las monedas de la independencia. Es que es un tema extensísimo que yo creo que quedaría pie como para otra hora más, cuando menos. No sé si... Pues mira, si quieres... estar aquí más tiempo, quieres resumir, si quieren... A ver qué opinen los opinantes, porque ahí veo gente metida y que opinen, si quieren unos 15 minutos más para que me siga o ya le cortamos abruptamente aquí. Yo no pensé tardarme tanto, pero bueno. Por mí lo que tú quieras, tío, yo estoy desocupado y tengo todo el tiempo del mundo. No digas que soy tu tío, mano, yo te había dicho que... Oh, Chihuahua.
Bon- Yo que había dicho Discúlpeme, arquitecto. que eras el representante de la Sociedad Numismática de México. Bueno, Discúlpeme, a ver, arquitecto. voy a Ok, seguir un perdón, poquito. Ivonne, dicen, hay varias personas que dicen que que puedes continuar. ¿Puedes apagar tu cámara, por favor, Carlos? Sí. Gracias. Ok. Bueno, a ver, entonces, bueno, viene Agustín de Iturbide, acuña su moneda, dura muy poco tiempo y viene la República Mexicana. La República Mexicana que se inicia, pues para todos efectos, en 1824 y que se ve desde un principio caracterizada por un acontecimiento en el mundo de la moneda muy particular. Se crean otras casas de moneda, aparte de la Casa de Moneda de México. Se crean, en un momento dado, se crean hasta 14 casas de moneda. Nunca jamás manejaron al mismo tiempo más de 11, pero sí llegó a haber 14. Las tres que no son tan comunes son la Casa de Moneda del Estado de México, que en ese momento el Distrito Federal no existía y entonces el Estado de México era pues todo el territorio. Y esa Casa de Moneda del Estado de México estaba en la ciudad de Tlalpan, más conocida como San Agustín de las Cuevas, que era la capital del Estado de México. No era Toluca, sino Tlalpan. Hay otra casa que se estableció en Real del 14, San Luis Potosí, y hay otra casa que se estableció en una población llamada Guadalupe y Calvo. Esas tres casas de moneda son muy raras las monedas que acuñaron. De Real del 14 pues solo hay una fecha, de Estado de México hay 2 y de Guadalupe y Calvo creo que son 3, ¿no? Las otras 11 casas de moneda, que son Álamos, Oaxaca, Zacatecas, la misma de México, Guadalajara, Oaxaca, esas son, pues siempre hay monedas que se ven de esas casas de moneda. Ahí se volvió a intentar la moneda de cobre, que era una cosa recurrente. ¿Por qué? Pues porque las monedas de plata, por más chicas que fueran, eran caras, ¿no? Pero con ciertos altibajos, con distinta fortuna, el sistema monetario funcionó y desde 1824 hasta 1863. ¿Por qué hasta 1863? Porque en 1863 llega Maximiliano de Habsburgo, que era descendiente lejano de los originales reyes de México, reyes de España, de los Habsburgo, y establece el Segundo Imperio Mexicano. El Segundo Imperio Mexicano, y entre otras cosas, el Segundo Imperio Mexicano tiene, para efectos de la moneda, estas características. Primero, que introduce el sistema métrico decimal. Parece mentira, pero pues hasta entonces las monedas eran 8 reales, 4 reales, 2 reales, 12 maravedíes, 4 escudos, y era una pachanga espantosa, ¿no? Saber cuánto era equivalente a cuánto. Por ejemplo, 16 monedas de 8 reales equivalían a una moneda de 8 escudos, entonces pues, hagan la cuenta, ¿no? Y luego, pues cada moneda de 8 reales se dividía en 4 reales, 2 reales, 1 real, medio real y 1/4 de real, y a veces hasta hubo octavo de real, ¿no? Entonces, Maximiliano, pues que pues estar satanizado en la historia de México, pues era una gente bastante progresista y bastante bien intencionada, pues trató de introducir el sistema métrico decimal. Bueno, Maximiliano acuña sus monedas. ¿Qué monedas son? Pues por un lado tienen la cara de Maximiliano, dicen emperador de México, imperio mexicano, dicen no, ya no están en latín, ya están en español, 1 peso, imperio mexicano. Los pesos de Maximiliano se acuñan en Guanajuato, en San Luis Potosí y en México. Y pues obviamente todos sabemos en qué acabó el Segundo Imperio de México, y regresa Benito Juárez como presidente de México y le parece muy buena idea, el sistema métrico decimal. Dice, oye, pues qué bien está esto, ¿no? Me parece muy lógico, está muy adaptado a la modernidad de los tiempos. Entonces vamos a hacer pesos de plata ahora. Y cambian el diseño de los pesos, que antes tenían, creo que no lo mencionan, pero tenían el gorro frigio con los rayos, así como un sol. Esa era la imagen que se veía en los pesos, en los 8 reales de México en la época de la República. Entonces,
cambian el diseño y ahora ponen una balanza que dice que la ley, la justicia, y ponen una espada, y ponen todo tipo de símbolos, que muchos dicen que son símbolos masónicos. Yo no podría decir si lo son o no lo son, pero hacen el peso con el nuevo diseño que se llama peso de balanza. Sacan las monedas de 50 centavos, de 25 centavos, y como no puede haber de 12,5 centavos, pues sacan la de 10 y le tumban un 25% a todo el mundo, ¿no? Y luego sacan, como no puede haber de 6,25 centavos, pues entonces las hacen de 5 y pues ya les tumbaron un 25% a la gente. Pero, ¿qué sucede? Que la principal exportación de México en la época de la República, como ahora lo son las remesas, antes era el petróleo, pues la principal exportación de México era la plata. ¿Y a dónde se exportaba? A China, básicamente. ¿Qué pasa? Que empiezan a llegar los pesos de balanza a China y a los chinos no les gustan. No, yo quiero pesos del brujo, decían. El brujo era cualquiera de los reyes de España que aparecía su efigie en las monedas. Yo quiero pesos del brujo. Y no, pues, si me vas a dar, no te los voy a tomar, o sí te los voy a tomar, pero te los voy a tomar con un castigo, ¿no? En vez de que valgan tanto, van a valer eso menos un 5, menos un 7. Entonces, pues al gobierno mexicano no le convenía estarle perdiendo a la exportación de plata, y entonces, ¿qué hizo? Regresó a la moneda de 8 reales, pero dejó para circulación en México la de 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos y 5 centavos, ya no de reales. Y la moneda principal, la grande, lo que se llamaba un peso, siguió siendo 8 reales. Es decir, los pesos de balanza circularon 5 o 6 años nada más. Se hicieron en Oaxaca, se hicieron en México, se hicieron en Guanajuato, en San Luis Potosí, pero solo un periodo muy breve porque en China no los querían. Entonces vuelven al sistema de reales en lo que es la moneda principal de México, hasta que viene lo que se llama la reforma monetaria de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz determina que es una pachanga espantosa, que unos son reales y otros son pesos y otros son escudos, y que pues que no, y entonces deciden que van a hacer toda una reforma completa que se da en el año de 1905, y por eso las colecciones de moneda consideran que el siglo XX realmente empieza en 1905. ¿Por qué? Porque hasta 1904 todavía se usaba el sistema combinado de la República. Otra cosa importante que sucede en esa reforma monetaria de 1905 es que cambia el nombre oficial del país, de República Mexicana, como decía antes, decía Imperio Mexicano, decía Rey de España y de la Ciencia. Esa denominación cambia y ahora es Estados Unidos Mexicanos. Si ustedes ven una moneda de ahorita, no dice México ni dice República Mexicana, dice Estados Unidos Mexicanos. Ese nombre... Perdón, te voy a interrumpir porque sí. Estamos ya un poquito pasados de tiempo y hay gente que quiere preguntar cosas. A ver, sí. Yo sé que este tema es extensísimo, lo sé por experiencia propia, ¿no? Pues con todo gusto lo hacemos en cualquier otra ocasión que quieran. Me hacen un pequeño donativo personal y yo con todo gusto. Entonces, veo que hay gente que quiere preguntar. A ver, sí, adelante. A ver, ¿quién quería preguntar o comentar? Aquí vi un comentario de Lourdes que dice que su tía abuela le platicaba que su bisabuelo había sido ensayista en el Real de 14. Bueno, sí. Pues eso es, de alguna manera te liga todo esto, hubiera sido muy interesante platicar con él. ¿Alguien quiere preguntar algo? Mira, los ensayistas eran las personas que hacían la aleación para que la plata tuviera el valor que decía que iba a tener. Es decir, eran los que hacían la mezcla y garantizaban por medio de sus iniciales, que era una responsabilidad muy bien pagada, pero también muy, muy grande, ¿no? Era hasta de muerte, ¿no? O sea, si el ensayista metía moneda que no tuviera la calidad, podía hasta perder la vida. Bueno, ese ensayista pues era un puesto importantísimo en cualquier casa de moneda, y en la de Real del 14, siendo una casa de moneda tan complicada, tan difícil de encontrar, pues todavía más, ¿no? Bueno, aquí dice Ivonne que le gustaría saber si eres coleccionista y de dónde viene tu pasión por este tema. Y hay gente que se ha tenido que estar empezando a salir por cuestiones de tiempo. Claro. Entonces, dice esto, si eres coleccionista y de dónde viene tu pasión por este tema, lo dijiste un poco al principio,
de observar a tu papá, pero bueno, contesta tú brevemente. Sí, sí, mira, primero, yo fui coleccionista muchísimos años, pero la colección de monedas pues, es una cosa extremadamente cara, ¿no? Cuando tiene uno monedas guardadas, pues tiene uno mucho dinero, ¿no? Y entonces, pues es para empezar es muy complicado hacerla y luego pues muy complicado conservarla porque pues uno necesita el dinero para otras cosas, ¿no? Entonces, en los repetidos episodios de crisis que ha habido, pues se han tenido que ir, ¿no? Yo he tenido varias colecciones, algunas muy buenas, muy completas y todo, pero pues sí, desgraciadamente por la evolución económica de mi historia personal, pues se han tenido que ir. Ya ahora no tengo más que monedas de las actuales, es decir, de 1992 para acá, lo que empezó como nuevos pesos y ahora son las que están circulando. Es lo único que tengo. Okay, Y gracias. bueno, ¿de dónde vino? Perdón, sí, Perdón. de lo que comenté al principio, de que mi papá pues tenía algunas monedas ahí guardadas y yo se las esculcaba, etcétera. Ok, gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Algún comentario? Dice, a ver, Lourdes Viladomán, tengo la idea de que durante el Imperio Romano se acuñarían monedas de busto de los Césares. Sí, efectivamente, pero a ver, contesta tú, por favor. Sí, claro, claro, o sea, lo que pasa es que en realidad pues ni se parecían, ¿no? O sea, no era como después que había un cierto parecido, pero sí, claro, o sea, era lo que yo mencionaba, que esos son los vestigios que permiten, pues las cronologías, que permiten, por ejemplo, nosotros tenemos los libros de los anales de Tácito o la historia de los Césares, pues sabemos en qué orden fueron, pero si tú ves las monedas, pues existe una moneda de todo, sí, claro, claro que sí. Y las monedas griegas tenían personajes de la mitología, era muy común ver un búho en las monedas griegas, que era el símbolo de Atenea, la diosa de la sabiduría, en fin. Sí, no, la moneda ha servido siempre como un libro de historia que está ahí guardado, ¿no? Sí, sí, claro que sí, sí existieron. Y bueno, también te dicen que muchas gracias, que padrísima plática, dice Ivonne, y que habrá que hacer otra en el próximo PenFest. En el próximo PenFest hacemos una a partir de digamos, de la guerra de independencia, después de Maximiliano, toda la parte de la revolución hasta nuestros días, porque esta historia es muy larga. A ver, Sí, yo quisiera hacer un comentario, perdón. Sí. En el Banco de México existe la colección de monedas, pues yo creo que es la mejor y la más grande de México. También en el Museo Somoaya hay un piso donde hay muchas monedas muy desordenadas, muy mal organizadas, pero está todo el oro de México está ahí. Me refiero a las fechas, las casas de moneda, todo lo que se acuñó en México en oro, ahí está. Muy desordenado, pero ahí está. Si ustedes quisieran y si les parece interesante, algún día organizamos una ida a México y nos vamos a ver las colecciones que se pueden visitar, ¿no? Y pues una visita ahí platicada y guiada pues conmigo, ¿no? Con todo gusto, yo con todo gusto lo puedo hacer. ¿Sabes Pues qué? gracias, Alfredo, yo exactamente, bueno, aparte de agradecerte todo esto que nos has contado el día de hoy, que de verdad es apasionante, y lo que iba yo a decir es, no me está agradando la idea de esperar hasta el siguiente Open Fest para poder seguir escuchándote, ¿no? Pero esta propuesta que haces de una visita guiada por ti a esos museos, bueno, a mí me fascinaría. Pues Si con todo gusto, con todo gusto. Y si podemos organizar un pequeño evento a favor de Open, con todo gusto, claro que sí, claro que lo hacemos. Oh, pues, Pati, ya tienes tarea. Claro que sí lo organizamos ahora con cubrebocas y todo, pero vamos, ¿no? Bueno, me da muchísima pena tener que cortar esta plática que sigue siendo muy interesante, ¿no? Que nos deja a la mitad de un camino muy largo de recorrido de la historia de la moneda en México y de todos los fundamentos. Yo sé bien que, pues, que Alfredo, que todos saben que es mi esposo, es un hombre muy preparado, muy culto, que con mucho detalle ve y narra las cosas. Entonces, pues sí, da para mucho más tiempo. Entonces, vamos a hacer una lista, vamos a lanzarla ahí por el Facebook de nuestra página para planear este tour, ¿no? Este tour guiado con él para ir a visitar la Casa de Moneda
Y bueno, pues me parece bien, si además de ahí sacamos fondos para Open Habitat, pues fantástico. Mira, no sé si alguien más tenga algo que decir. Sí, Sí, te digo. ahí hay una persona que es mi hermana, Emma. Abre el micrófono y pregunta más que escribir, porque parece ser que está teniendo problemas al escribir. Bueno, déjenme comentar nada más. En México está relativamente fácil, está muy cerca todo, ir al exarzobispado, donde está una colección en exhibición bastante buena. Ahí también está la antigua Casa de Moneda, ahí en la calle de Moneda, está muy cerquita. Ahí hay una exhibición bastante interesante de la maquinaria, los procesos, etcétera. Y luego, pues, hasta en el Turibús podemos ir al Museo Somoaya y ver lo que hay ahí. Pues estaría muy padre y nos vamos a comer y pues ahí echamos una platicada todos, ¿sale? Pregunta Ivonne si hay algún libro que recomiendes para hacer todo este recorrido que nos estás platicando de la historia de las monedas en México. Bueno, es muy... parece mentira, pero los mejores libros de numismática mexicana están hechos en Estados Unidos y están en inglés. Pero hay un libro que a mí me cuesta un poco de trabajo conseguirlo, pero a mí me ha servido mucho. No sé si lo voy a poner aquí en la pantalla. Este libro lo editó el Banco de México en 1972. Es bien difícil de conseguir, pero está muy detallado, muy detallado. La única desventaja que yo le veo es que se acaba en el año en que se editó. Entonces, llega hasta las monedas, un poquito después de las monedas olímpicas y todo, ¿no? Pero sí, pues me faltó mencionar las monedas conmemorativas, a partir de cuándo hubo monedas conmemorativas, pero en fin, con todo gusto lo vemos en otra oportunidad. Yo pensé que no iba a poder llenar la hora con nada y pues ya vimos que sí. Lo que pasa es que a veces me paso de prolijo en lo que digo. No, padrísimo, la verdad que Alfredo es fascinante, estuvo fascinante esta plática y sí da el tema para muchísimo más, muchísimo más. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Muchas gracias, te lo agradecemos todos, y bueno, pues no vamos a echar en saco roto tu propuesta, ¿eh? Bueno, pues con todo gusto. Bueno, ok. Bueno, pues aquí hay muchos agradecimientos, felicitaciones. Y bueno, pues por cuestiones de tiempo de programa vamos a tener que llegar hasta aquí. Muchísimas gracias de verdad por este esfuerzo que hiciste, digamos, de trasladarte y de todo para dar esta plática. Y bueno, en la tarde nos queda todavía 2 pláticas más, una con Pola Cocina, bueno, vamos a ver cómo se hace el pan de muerto. Y ya a las 6 de la tarde, con Leonel Robles, vamos a tener música, jazz, con piano, tango, etcétera. Entonces ya nos acompañamos todos de una copita de vino para terminar este día más del Open Fest. Muchísimas gracias a todos. Padrísimo, gracias, Pati. Gracias, Alfredo. A sus órdenes, qué bueno que les pareció interesante. Nos vemos en la próxima.